Muy bien, Hebreos 4:14, reciba la palabra y vamos a ir entonces a decirla, ojalá de memoria si es posible. Dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo, perdón, es que me desconcentré donde se equivocó la hermana aquí, me desconcentró. Vamos otra vez. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vienen un aplauso al Señor porque ya varios se han aprendido bien. ¡Qué bendición! Muy bien, qué hermosa palabra. Tome asiento, por favor. Intente sentarse, los que ya no tienen silla se quedarán esperando allí. Es importante entender que la Biblia establece una verdad, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me dice amén a eso? Entonces entendemos que el principio de esto es que aquello que sale de la boca de Dios nos da vida. O sea, se sabe que hay una palabra que viene de parte de Dios, porque toda palabra que sale de la boca de Dios produce en nosotros vida. Se sabe que algo no viene de la boca de Dios porque mata, destruye, pero lo que viene de Dios siempre da vida. La palabra del hombre, la palabra de Dios le da vida al hombre. Entonces entendemos que la comida sustenta el cuerpo, pero la palabra le da vida a ese cuerpo. Escuche bien eso. Jesús estuvo 40 días en un desierto sin comer ni beber. Eso científicamente es imposible, a menos que algo mayor que la comida lo haya sustentado. Y eso fue la palabra de Dios. Entendemos entonces que uno debe saber que uno puede alimentar. Escuche bien, y esto usted lo sabe bien, que todo lo que se alimenta crece y se ensancha. La comida siempre tiende a ensanchar. Diga amén, y usted sabe que es así, porque usted es la consecuencia de mucha comida que ha sido ensanchado. Pero la comida no garantiza la vida del hombre. Por eso la comida natural no garantiza la vida del hombre. Lázaro no despertó de la muerte por un plato de fideos, sino que despertó por la palabra del Señor. Entendemos entonces que es la palabra de Dios la que produce vida en nosotros. Y muchas cosas, escuche bien, carecen de vida por falta de palabra. Pero si nosotros le damos la palabra a las cosas que están muertas, ellas reciben vida por causa de la palabra. Qué importante es entender ese principio, que muchas cosas están sin fuerzas por causa de la escasez de la palabra en nuestra vida. Pero suelte la palabra, hay una palabra para cada periodo de nuestra vida. Para nuestros hijos hay una palabra, para las empresas hay una palabra, para nuestros padres hay una palabra, para nuestra salud hay una palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de tocarlo y cambiarlo todo. Hemos establecido entonces que la revelación de Cristo no solamente viene a impactar mi mente, aumentar mi conocimiento, sino que también debe afectar mi conducta. Si la revelación de Cristo no afecta mi conducta, entonces algo estoy leyendo mal, porque la revelación de Cristo no solamente debe decir, wow, qué grande, qué linda la palabra, sino que debe afectar mi conducta a diario. La gente se tiene que dar cuenta que algo en mí no estaba y fue sumado. La revelación de Cristo es la naturaleza manifiesta de quién es Él, para que nosotros entonces aprendamos qué podemos hacer. No es solamente para informarnos, jamás Dios habló para informar, sino para cambiar, transformar y revelar a Cristo. Y a través de esa revelación el hombre puede hacer lo que antes no podía sin revelación. O sea, hay cosas que no las podemos tomar ni alcanzar, sino con la revelación. Escuche bien eso, ponga atención a esto, porque cuando el Señor dice, ¿quién dice los hombres que soy yo?, de pronto salta Pedro, usted conoce la historia, y dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Y él dijo, no te lo reveló carne ni sangre, y a ti te doy. Y le dio llaves, autoridad, llaves, acceso. Hay lugares que nosotros no podremos entrar a menos que tengamos la revelación que da llaves.
Las llaves son accesos y autoridad a lugares que sin esa llave jamás podríamos entrar. Entonces usted está golpeando la puerta de algo que no se le va a abrir a menos que tenga las llaves correctas, y esas vienen por causa de la revelación. Hay muchas puertas que seguirán cerradas, no porque Dios no quiera dártela, es que primero, antes de entregarte una llave, tienes que recibir una revelación. Y esa revelación es de Cristo. O sea, lo más importante para el hombre es entender quién es Cristo, porque el hecho de saber quién es Cristo nos muestra el mapa completo de nuestra vida. No es solamente para tener información, sino porque ahí está todo el centro del universo. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos algo contrario a su naturaleza, estamos hablando que tenemos falta de revelación, y en lo cual hay un riesgo y un peligro muy grande. Porque cuando entendemos su naturaleza, por ejemplo, su justicia, su amor, su perdón, su fidelidad, su verdad, todas esas cosas son parte de la naturaleza de Cristo. Y entonces esa naturaleza de Cristo yo debo ser la extensión de esa naturaleza. Ponga atención a eso. Si Él es justo, yo debo también ser justo, porque la naturaleza de Él está impartida en mi vida. Lo que yo hago, de alguna manera, manifiesta la naturaleza de quien yo soy. Jesús lo dijo, le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre el diablo es homicida desde el principio. Escuche bien eso, fue duro Jesús con ellos. Y fue duro porque se entiende que uno hace la obra de su padre. Entonces, lo que yo hago manifiesta quién tiene gobierno y autoridad sobre mi vida. Lo que yo hago manifiesta qué paternidad tengo yo. Porque usted me puede decir: pastor, pero es que yo a veces hago cosas malas. Usted tiene que cambiar, porque no puedo tener un padre lleno de amor como es Dios y yo operar en odio. Algo no está bien ahí. Usted no puede tener un padre que está lleno de perdón, un Cristo que nos perdonó, y nosotros ser incapaces de perdonar, porque hay algo que no está cuadrando. Porque nosotros debemos tomar la genética espiritual de Cristo sobre nuestra vida. Usted puede decirme: pastor, es que es difícil. Claro que es difícil, nadie dijo que era fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, uno tiene que entender que lo que yo hago manifiesta mi naturaleza. De hecho, mi hijo habla español porque yo le enseñé el español. Mi hijo vive en Lampa porque yo vivo en Lampa, buena comuna. Gracias, hermano. No todos tienen el privilegio de vivir en Lampa, somos pocos. Pastores y ministros de alabanza que cantan remolineando solamente. Entonces ellos toman nuestro idioma, ellos comen lo que cocinamos, ellos hablan, ellos toman nuestro lenguaje, porque tienen nuestra naturaleza. Una cosa es la genética y la otra la impartición de nuestra naturaleza. Una cosa es que ellos vienen programados con, algunos dicen que Daniel se parece mucho a Verena, y otros dicen que David se parece mucho a mí, y está cambiando, pero estamos orando, porque se está como mutando otra vez hacia el lado de mi esposa, pero estamos creyendo, hermano. Estamos confiando en el Señor que va a mantener la línea de su padre. Entonces, pero no puedo esperar que mi hijo tenga unos ojos de alguien que no es su padre. No puedo esperar que mi hijo tenga un lenguaje distinto, que mi hijo hable chino en casa, que mi hijo coma lo que yo no como, porque él está sirviéndose de la naturaleza misma mía, de la que se sirve mi esposa. Por lo tanto, fíjese que esto es muy interesante, porque hay demasiadas personas que se sorprenden cuando sus hijos son gritones. Ay, yo no sé quién salió este niño. Ay, usted tiene la respuesta. Cuando usted dice: este niño es muy peleador, yo no sé a quién le aprendió. Y usted no se ha dado cuenta que los niños imitan. Entonces uno debe tener cuidado con esas cosas. Lo voy a dejar ahí, porque el miércoles hay reunión de matrimonios, así que no voy a entrar en eso. Pero la pregunta sería: ¿cómo nuestro Padre? Dígame usted cómo es su Padre, cómo es Dios, cómo es, dígame, ¿es bueno? ¿Es misericordioso? ¿Qué más? ¿Es dulce? ¿Qué más? ¿Es justo? ¿Es bueno? Bueno, la pregunta sería: si Él es así, ¿cómo nosotros naturalmente debemos ser? De la misma manera. Debiésemos ser una extensión de lo que es Cristo. No debiésemos ser tan diferente a Él. A veces nosotros entonces, por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí,
como yo lo soy de Cristo. O sea, Él dijo, yo soy una extensión de Cristo. Si me ven a mí, tienen que ver a Cristo. Eso de alguna forma desmorona muchas ideas que la gente dijo, hermano, no me mire a mí, mire solo al Señor, no me mire a mí. Escuche bien, usted no puede impedir que la gente lo vea. Usted no puede impedir que la gente, no, usted está adelante, no me vea a mí. Usted jamás impedirá que la gente vea quién es usted. Y lo que hay que hacer no es correrse para que vean al Señor. Lo que hay que hacer es imitar a Cristo para que a través de lo que la gente ve en mí pueda glorificar a Cristo. Pero hay personas que entonces se escudan y dicen, no, es que mira al Señor porque yo, escuche bien, lógico, estamos claros, lo vamos a ver un poco más adelante, nuestros ojos puestos en el Señor. Pero no quiere decir que la gente no tenga contacto con nosotros. De hecho, antes de tener contacto con Dios, la gente pasa el filtro de nosotros. Nosotros somos el filtro, y si la gente ve algo que sea de alabanza, algo que a nosotros les sea importante, algo que a nosotros haya sido impartido, eso lo va a conectar con Cristo. Pero si el filtro está sucio, si yo muestro una imagen que no es la de Cristo, porque hay personas, pégale un codazo al que está a su lado, te van a hablar. Hay personas que de pronto dicen, no, si yo voy a la iglesia, yo llevo tantos años, yo sirvo al Señor, o algunos se muestran que están en la iglesia, pero no dan un buen testimonio. Entonces ese filtro está sucio. Entonces al conocerte a ti, ya no quieren conocer a Dios. Pero si la gente ve algo en ti, ve una paz que sobrepasa todo entendimiento, ve que tú confías a pesar de los problemas, ve que tú eres capaz de perdonar a pesar de todo lo que te han hecho, ve la justicia cuando estamos viviendo en un mundo que es injusto, ve la bondad cuando hoy día solo hay egoísmo. Cuando tú extiendes tu mano, tú estás reflejando a Cristo, y la gente conecta con eso y dice, hay algo que tienes tú que yo necesito. Y tú entonces, ahora que ellos vieron algo en ti, lo conectas con aquel que lo puede dar, con Cristo. Demasiadas personas ocupan una palabra que no viven. Ya los perdí. Demasiadas personas están lejos de la naturaleza de Cristo, y entonces estamos provocando a la gente a rechazar esta gracia tan linda. Lo correcto es que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y por lo tanto mi nueva genética es diferente a la que tuve con mis padres. No puedo seguir justificando mis malas acciones por los padres que yo tuve. Hay demasiadas personas justificando las cosas injustificables. No, es que yo tuve un papá que no me quiso, es que yo tuve una mamá que me abandonó, es que eso es parte de tu historia triste, que podemos orar, podemos llorar. Pero usted, llegando a Cristo, nueva criatura, y ahora usted conoce la paternidad de Dios, de un papá que no abandona, de un papá que no deja, de un papá consecuente, un papá proveedor, un padre que todo lo puede, que seca tus lágrimas, que está contigo, que jamás te deja. Entonces debo salir de la excusa de mis padres naturales y conectarme con esta nueva genética espiritual en Cristo. Escuche bien eso. Escuche bien esto, porque hay demasiadas personas buscando, incluso en su historial, ya aparecen médicos, buscando esa maldición generacional. No digo que no hay maldiciones generacionales que alcanzan generaciones, pero hay personas que andan buscando, es que mi abuelo era medio brujo, es que mi tatarabuelo era muy mañoso, es que tenía un tatarabuelo medio borracho, y por eso a mí me gusta. Deje de justificar su conducta, porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, y la genética completamente fue cambiada, y ahora tiene la naturaleza de Cristo insertada en su naturaleza. Dígame amén a eso. Entonces, hemos establecido que Jesús es el autor, y esto quiero enfocarlo un poco por la necesidad de lo que el Señor nos ha venido hablando. Hemos hablado que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, y la Biblia dice entonces que nuestros ojos deben estar puestos en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Escuche bien esto, porque nuestros ojos activan cosas en nuestra vida.
Usted conecta con lo que ve y usted activa cosas en su vida. Abraham, mira las estrellas, te conecto con las estrellas porque así serán. Abraham, mira la arena, así van a ser. Pedro miró la tormenta, se conectó con algo. Eva se conectó con un fruto. Escuche bien, no puedo tener miradas inocentes. Yo debo tener mis ojos puestos en Cristo Jesús. Una mujer, la mujer de Lot, miró hacia atrás, se conectó con lo que había dejado. Lot mismo, cuando tuvo que decidir dónde ir, se conectó con Sodoma y Gomorra. O sea, lo que vemos activa algo en nosotros. Todo lo que vemos activa algo en nosotros. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros conectamos nuestros ojos en Él, conectamos con la fe de Cristo. Dígame amén a eso. De hecho, cuando nosotros hablamos de la fe, y esto lo quiero cerrar así, hemos entendido que la fe no se sustenta en lo que yo recibo, ni está condicionada a recibirlo o no. Nuestra fe no es si es que recibo, tengo fe, y si no recibo ya no la tengo. Nuestra fe está en Cristo Jesús, recibiéndolo o no recibiéndolo. O sea, David oró por su hijo. David tenía un hijo que nació, usted conoce la historia, pero al nacer el muchacho comenzó entre la vida y la muerte. La Biblia dice que David se fue a orar, se fue a ayunar, fue a clamar al Señor. David tenía fe, y aunque tenía fe, el niño murió. Y cuando el niño murió, él se levantó y siguió su vida. No culpó a Dios, no criticó a Dios, porque él descansó en la soberanía de Dios. Saber, escuche bien, que Dios no conteste lo que le pides no quiere decir que no te haya escuchado. Que Dios no te dé lo que oraste no quiere decir que te falte fe, porque tu fe no está limitada a lo que recibimos, sino en quién creemos. Es importante notar esto, que en Hebreos 11 no se nos habla de una lista de milagros, no se nos intenta mostrar lo que la fe puede hacer, sino cómo los hombres en su diario vivir confiaron en Dios a toda prueba. Escuche bien esto: nuestra fe no evita los procesos. Póngame atención, la fe no evita procesos. Es más, a veces los activa. Los hebreos dijeron, nuestro Dios puede, y cuando ellos soltaron la palabra de fe, el horno se encendió 7 veces más. Porque ahí está la prueba de la fe. A veces en enfrentar con 1 grado o con 1000 grados, la fe es la misma. No puede ser que se aumenten los grados. Gracias. Dame volumen, amigo. ¿En qué estaba? Por todo de nuevo, vamos a ir a esta partecita. No todo de nuevo, sino que aquí. Entender que la fe no evita los procesos, más bien los activa. El hecho de saber esto es importante, porque a veces nosotros creemos que al tener fe evitaremos ciertos procesos de nuestra vida, y no es así. Nuestra fe no evita procesos, más bien los activa y nos sostiene en medio de ellos. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he orado a Dios para que tu fe no falte cuando seas sacudido por el diablo. Lo que oré es que tu fe no falte, porque la fe es la que te va a sostener en medio de ese proceso. Pégale un codazo al que está al lado, dígale: tienes que tener fe. Y la fe no es solamente para no entrar en un proceso. La fe me sostiene en el proceso, y la fe es la llave para salir del proceso. Por lo tanto, lo que no puede faltar en mi vida, así lo dijo el apóstol Pablo. Dijo: yo peleé la batalla, yo corrí la carrera, pero lo que yo guardé, él no dijo guardé $1,000,000 para mis hijos, no guardé el rencor, no. Lo que él guardó fue la fe, porque él sabía que la fe era la llave que le podía impedir entrar en un proceso, o podía sostenerlo en un proceso, pero también podía sacarlo de un proceso. Entonces, no importa en el proceso o en el nivel que estemos, usted está a punto de entrar en un proceso, y esa fe puede evitar que usted entre a ese proceso. Dígame amén a eso fuerte, ayúdeme. Usted puede estar en el proceso y la fe lo sostiene en medio de ese proceso. Usted ya está en el proceso, está pasando un problema grave, ya está en medio de la prueba, y lo que lo sostiene en medio de esa prueba es la fe.
Y además lo que puede sacarlo de esa prueba es justamente lo mismo, la fe. Por lo tanto, yo no puedo dudar en ninguna parte del proceso. Yo no puedo cortar esa cadena, porque la fe me alcanza. ¿Por qué? Porque la fe no evita procesos. La fe es la que me sostiene en medio de los procesos. Es saber que Dios es bueno y que jamás yo enfrentaré algo que Dios sepa que yo no puedo vencer. Y si aún así lo que estoy enfrentando es un poco más grande que yo, jamás será más grande que el Dios que yo tengo, y es capaz de derrotar toda obra del diablo que se levante en nuestra contra. Dígame amén en el nombre de Jesús. Entonces nuestra fe descansa, no en lo que quiero, sino en quien yo creo, en Cristo. ¿Qué es mejor? Dijimos el otro día que era mejor morir creyendo. En Hebreos se nos da la lista de gente que murió creyendo, pero fue mejor morir creyendo que vivir dudando. No podemos tener una vida de duda, porque una vida de duda no agrada a Dios. Solo la fe agrada a Dios. Entonces, si creemos en Dios de verdad, nuestra fe debe descansar en su soberana voluntad. Pido con fe, con toda fe, pero descanso en su voluntad. Y si Él determina abrir la puerta, que la abra. Y si Él determina cerrarla, bueno, que la cierre. Pero no estoy peleando con Dios. O sea, yo no me enojo cuando no lo recibo. Hay personas que dicen: ay, hermano, pero si yo oré con fe y no recibo, ¿y dónde está Dios? Eso quiere decir que usted no tiene fe, que oró por si acaso. Pero cuando usted ora con fe, usted descansa en el amor de Dios, descansa en la soberanía de Dios, descansa en la gracia de Dios. Y sea que lo reciba o no lo reciba, usted siga amando a Dios, porque usted sabe que Dios es bueno. Entonces yo no voy a pelear con Dios, porque el pelear con Dios, usted sabe de lo que estoy hablando, que hay gente que se enoja con Dios. Hermano, hay gente que se enoja, y yo me enojé con Dios. Yo varias veces me enojé porque no tenía entendimiento. Una vez encontré a un hombre ahí en Antofagasta predicando, que me dijo: yo hace 20 años serví al Señor y me retiré. Yo era un predicador de la calle, yo era un hombre importante en la iglesia, pero me retiré de la iglesia, ya no creo en Dios. Yo le dije: ¿por qué? Porque oré por mi mamita que tenía cáncer y no sanó. Hoy, pasados los años, me doy cuenta la falta grande de fe de ese hombre. Basada solamente, su fe descansaba en un pilar que era un milagro. Nuestra fe no puede reposar en algo que pedimos. Nuestra fe reposa en quien creemos. Y si lo da o no lo da, no tiene que ver con nuestra fe caiga, disminuya. Nuestra fe sigue siendo exactamente la misma, porque Dios sigue siendo bueno. Dígame amén a eso. Escuche bien, el apóstol, lo decíamos el día viernes, que el apóstol oró 3 veces con fe. Él oró con fe, pero lo que recibió no fue la sanidad a su enfermedad, sino que recibió una palabra. Y la palabra es mayor a cualquier respuesta que nosotros queramos recibir. La palabra es la puerta de Dios a toda la revelación de Cristo. Y escuche bien, dije esto, y esto era muy fuerte para nosotros, porque descubrimos a través de esta historia que hay cosas que parecen malas, pero en realidad son buenas. Hay cosas que Dios no nos da con tal de guardar el propósito de Él sobre nuestra vida. Y hay cosas que de pronto son aguijones en nuestra vida, que son dolores que vivimos, necesidades que pasamos, y cosas que nos salen de nosotros y no salen de nosotros, porque a veces esas cosas están puestas allí para resguardar el propósito de Dios sobre nuestra vida. O sea, hay cosas que aparecen como malas en nuestra vida, pero en realidad son buenas, porque nos guardan de separarnos de ese amor tan grande de Dios. Yo he pensado en esto muchas veces, y he pensado que José, cuando salió de la casa de Potifar, él podía haber vuelto, porque él pudo haber regresado a la casa, y quizás él pudo haber recibido una oportunidad, y él pudo haber conversado con Potifar, y era tanto lo que Potifar había prosperado con la mano de José, que todo él, la Biblia dice que toda la casa de Potifar prosperaba en la mano de José. Y no era primera vez que la señora le había hecho de ojitos a José. Ya venía constantemente haciéndole de ojitos, hasta que un día fue más atrevida y le sacó su ropa. ¿Está conmigo en la palabra? Y lo que hizo Dios entonces, viendo, porque si ya le sacó la ropa, estaban a 1 metro de caer.
José salió corriendo, pero yo pienso que no fue la primera vez que José arrancó de una situación así. Yo creo que José se enfrentó muchas veces al coqueteo de esa señora, quizás a los ojitos que le hacía la señora, a cartitas, a perfumes, a cosas que le hacía esa señora para tratar de conquistar a ese hombre José. Y la única forma que tenía ahora José era huir, y Dios entonces lo guarda en un lugar llamado cárcel. Porque si lo deja regresar a la casa, lo más probable es que el propósito se rompa. Y Dios dijo: prefiero tenerte encerradito, lejos de esa señora, porque puedes echar a perder. Hay cosas, hermanos, que a veces parecen cárcel, pero son los lugares donde Dios nos resguarda para que en su tiempo Él abra la puerta y cumplamos su propósito. Hay lugares que son, escuche bien, incómodos para nosotros. Hay lugares que son cárceles económicas, situaciones que son difíciles, pero también son formas como Dios guarda nuestro corazón, porque Dios está interesado en que cumplamos su propósito antes que estemos cómodos. Hay muchas cosas que debiésemos darle gracias a Dios por no haberlas recibido, porque Dios sabe lo que necesitamos y nos da a veces no lo que pedimos, sino lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Dígame amén a eso. Entonces, la revelación de Cristo, entender este tipo de cosas, produce en nosotros madurez. O sea, toda revelación de Cristo viene a perfeccionar lo que Él comenzó. Y no podemos seguir confundiendo madurez con años o envejecimiento, porque la madurez es sumar a nuestros años una mejora continua y sabiduría. La madurez, el envejecimiento y la madurez son evidentes, se ven. Mira a la persona que está a su lado. ¿Está maduro o está viejito? No responda, por favor. Se va a meter en un lío. El próximo codazo le va a llegar duro. Ponga atención a eso. Algunos, escuche bien esto, han envejecido y han sumado inmadurez. Mire qué terrible. Se espera que la suma de los años genere sabiduría, pero algunas personas han envejecido y lo que han sumado es necedad e inmadurez. Más años y más inmaduros son. Este micrófono no alcanza a captar todos su amén, así que tiene que ser más fuerte. ¿Conoce a alguien así? Que sumó años, pero en realidad se volvió más inmaduro, más infantil. Debiese ser más sabio, pero sumó. Escuche bien. Otros suman. Hay gente muy hermosa que Dios me ha permitido conocer en esta iglesia, que tienen pocos años, pero tienen un grado de madurez muy alta, que aunque llevan pocos años en el evangelio, están llenos de la gracia de Dios. Han sumado de una forma exponencial, de tal forma que han pasado de cero a avanzando a una velocidad importante, sumando prudencia, asertividad, intención a su vida. Hace días atrás me recuerdo Francisco me decía: pastor, ¿usted se ha dado cuenta que a veces en la iglesia hay personas que son igual que su hijo, que hay que andarlas trayendo en brazos? Y yo dije: claro que sí, me he dado cuenta. De hecho, he cargado a varios de ellos. Y claro, en nuestra vida, escuche bien, hay temporadas. Yo sé que no puedo violentar a mi hijo en el sentido de hacerlo crecer, porque él tiene un proceso de crecimiento. Hay niños que requieren leche. Yo no les puedo dar una comida que no sea leche, porque podría dañar su vida. Pero eso es un periodo, hay que cargarlos, hay que mudarlos, hay que motivarlos. Son niños. Mi hijo David es un bebé de recién 8 meses. Y él está controlado, porque escuche bien, la inmadurez la controla la emoción. ¿Cómo sé yo de una persona inmadura? La controla la emoción. ¿Identifica eso? Que sus actitudes están determinadas por sus emociones. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Se le vino alguien a la mente al tino? Yo conozco, parece que al lado mío estaba pastor. Escuche bien esto. Mi hijo cambia, hermanos, así. Si yo lo trajera ahora acá, de hecho había pensado hacer el ejercicio, pero no voy a poder, porque me puede manchar mi traje. No por eso, sino porque debe estar durmiendo. Pero usted le hace una risita, le dice hola, y él se ríe.
Pero deje de hacerle esa risita un minuto, y se dobla y se tira hacia atrás. Y es un cambio así, hermanos. Eso es natural en él, en su edad, pero no debiese ser natural a la edad nuestra. Que seamos tan cambiantes, que un día nos abracemos con amor y al otro día no nos podamos saludar. Que no esté operando el Espíritu Santo en nuestras vidas, que reaccionemos mal a las cosas. ¿Dónde se manifiesta entonces los frutos del Espíritu? Personas que se distraen con tanta facilidad del camino. Con pequeñas cosas parecen grandes rocas en su camino. Que parece que un vaso de agua es un mar para ellos. Que cualquier cosa se la echan a la... Es que mi mamá me dijo, cualquier cosa se la echan a la boca a mi hijo, hermanos. Impresionante, le tengo pelotita, juguete, todo. No, tiene que echarse el cable, se tiene que echar la moneda, todo se lo echa a la boca. Personas que no distinguen lo que están comiendo. Personas que no distinguen lo que están comiendo. Personas que no distinguen lo que están comiendo. Que quieren tener una vida llena del Señor, pero comen cosas que a Dios no le agradan. Están comiendo cosas que no son agradables delante de Dios, escuchando lo que no deben, viendo lo que no deben, y quieren tener vidas aprobadas por Dios lejos de comer lo que deben. Inmaduros. Yo sé que hay que sostener a los niños, que es normal, debo darle lechita, motivarlos, hacerle avioncitos para la comida, pero llega un momento, usted no puede, a los 10 años, usted dice, pastor, llevo 10 años y no puedo hacerle avioncitos para que usted coma. Personas que son inestables emocionalmente, es que no se ha sentado el Espíritu con sus frutos en medio de ellos. Son infantiles. Y al cielo entran niños, pero no infantiles. Se espera entonces que a cierta edad yo sea útil, mi alimento cambie, mis emociones sean estables, mis conductas, mis palabras estén a la altura de los años que llevo siendo impregnado por la presencia de Cristo. Dígame amén a eso. Aunque duele, pero dígame amén, ayúdeme con eso. Jesús, aprendemos la historia de Jesús, de nuestro modelo, de Cristo revelado. En Lucas 2:51 la Biblia dice que Él estaba sujeto a sus padres. Y esa sujeción a sus padres le permitía el crecimiento. ¿En qué? Escuche bien, Lucas no habla de años, Lucas habla de crecimiento. Es muy diferente decir, y bueno, Él envejecía. No, Él crecía. Porque hay personas que lo único que están año tras año soplando nuevas velas, pero no tienen madurez espiritual. Yo sé que este mensaje no es para usted, pero yo le estoy predicando a la televisión porque allá en otro país hay gente que no tiene tanta madurez. Y usted me está ayudando a predicarle a ellos. Dígame amén a eso. Pero hay personas que llevan años y años y años y siguen siempre con su mal carácter, siempre siendo gruñones, jamás soltando perdón, orgullosos, altivos y soberbios. Ay, ya. Aquí esto no me sirve para hacer un llamado, ¿no? Voy a cambiar el mensaje. Y justo empezó a sonar el teléfono. El tiempo. Jesús, la Biblia dice que Él crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios, pero también para los hombres. No me sirve solamente pensar que tengo que tener un buen testimonio con Dios si tengo un mal testimonio con los hombres. Hay personas que están preocupadas de solo su servicio al Señor. Está mal para nada. Sirva al Señor, toque con amor, venga a la iglesia. Pero usted no puede evitar que si usted crece para con Dios, se crezca también para con los hombres. Usted no puede disociar eso. No puede decir, no, es que la gente no me quiere, es que algo está haciendo mal. Porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Algo tenemos que cambiar. Entonces, la obediencia, la sujeción son elementos de crecimiento. La rebeldía es una muestra de inmadurez.
Usted va a notar a los niños siempre con esa rebeldía integrada que hay que manejar y condicionar y enseñar y educar, que muestra de alguna forma su inmadurez. Dígame amén a eso. Jesús comenzó a los 30 años su ministerio, porque esa edad era una edad de madurez, no solamente por el tema sacerdotal, sino que madurez. Porque es importante notar que la madurez hará que yo sostenga lo que Dios pone en mi mano. La madurez hará que usted sostenga toda cosa que Dios ponga en su mano. Cuando somos inmaduros, tomamos y soltamos. Ahora mi hijo está así. Usted le pasa algo, él es así y lo tira para que usted lo recoja. La gente que es inmadura tiende a soltar con facilidad. Los hombres serios y sabios retienen. Por eso Hebreo dice: retengan su profesión, no suelten. Jesús dijo: el que quiera seguirme y venir en pos de mí, el que toma el arado, no puede soltarlo. Hay cosas que no podemos soltar en nuestra vida. Usted va a tener que agarrarse con fuerza, y usted va a tener que sostener las promesas de Dios, y usted va a tener que empujar con más fuerza y no soltar las cosas que Dios pone en nuestra mano. La madurez, escuche bien, nos proporciona una reproducción correcta. La madurez nos lleva, escuche bien, a hacer lo que Dios quiere por sobre lo que nosotros queremos. Dígame amén a eso. La madurez me entrega, es la suma de la sabiduría y la prudencia. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: Jeremías, yo te voy a mandar a profetizar. Y Jeremías dice: Señor, yo soy un niño. Y Dios lo reprende y le dice: no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe tú irás, porque yo no ocupo a niño. Es importante notar que la madurez entonces genera confianza. Hay cosas que uno pone en las manos de niños y que cuando son inmaduros las van a soltar y las van a perder. Pero en personas de confianza y maduras sabemos que las retendrán. Dígame amén a eso. La Biblia entonces nos enseña que Jesús era obediente, y era obediente a sus padres en su primera etapa y luego completamente a Dios. Estoy seguro que Jesús a sus 12 años, cuando él compartía con los sabios, él sabía toda la necesidad que había en ese tiempo. A los 20 años seguramente muchos enfermos, a los 25 años muchos leprosos se toparon con él, pero él se mantuvo en sujeción hasta que el Padre lo autorizó para hacer lo que él había ido a hacer. Ponga atención a este principio, porque Jesús no se movió por la necesidad, sino por el propósito. Porque en la madurez entendemos que el propósito siempre es mayor que la necesidad. No es que no habían enfermos antes de los 30 años, no es que no habían personas muertas antes de los 30 años, no es que no habían personas que no necesitaran la palabra, pero él se mantuvo en sujeción a Dios hasta el día que los cielos fueron abiertos, después de 400 años, para decir: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y él comenzó un ministerio. Entonces el propósito siempre será mayor a la necesidad, y debo identificar con sabiduría la diferencia. Cuando María quebró el frasco de alabastro, los discípulos conectaron con necesidades, sobre todo Judas por una ambición, pero los discípulos igual. Y la molestaron y le dijeron: qué desperdicio de perfume, 6 millones de pesos botados en un minuto. Pero Jesús le dijo: ojo, ellos se enfocaron en la necesidad de los pobres, pero el Señor le dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me van a tener. Está hecho para lo cual este perfume había sido guardado. Este era el momento. Ella entendió el propósito. Ella entendió que había algo más allá de la necesidad de los pobres, un propósito en Dios. Escuche bien eso, porque la madurez nos enseña a notar la diferencia entre la necesidad y los propósitos de Dios. Cuando nosotros hacemos algo, debemos guiarnos por los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Necesidad siempre habrá en la tierra, pero venimos nosotros no a suplir todas las necesidades, sino a cumplir el propósito eterno de Dios sobre nuestra vida. Hay cientos de personas que se movieron por la necesidad que ellos imaginaron que había. Los hijos de Aarón ofrecieron un fuego que Dios jamás le mandó a encender. Usa extendió su mano para tocar el arca que Dios jamás había autorizado ser tocada.
Él dijo, bueno, tengo que tocarla porque se está cayendo. Dios nunca lo mandó. Escuche bien, Dios no está premiando las buenas intenciones, Dios premia la obediencia. Dígame amén a eso. Los discípulos no tenían una mala intención en intentar echar fuera un demonio, pero Dios todavía no los había capacitado, ni enviado, ni autorizado, y quedaron en vergüenza delante de toda una congregación. Más encima el Señor los reta y nunca el demonio se les fue. Entonces a veces nosotros hacemos cosas de buenas intenciones y terminamos echando a perder el plan de Dios. ¿Cuántas veces usted hizo eso? Con alguien que necesitaba y usted dijo, lo voy a ayudar, y hoy día usted está en problema. A veces por ayudar nos metemos en problemas. Pastor, ¿no hay que ayudar? No digo eso. Digo que usted debe tener entendimiento y la madurez para discernir qué es el propósito de Dios y cuáles son las necesidades que en ese propósito yo debo suplir. Hay una diferencia entre la obediencia y el deseo. ¿Está conmigo todavía? Okay. Jesús nos enseña que Él fue obediente hasta la muerte, sometiendo todos sus deseos y aún su palabra a lo que el Padre le señaló. Dios respalda la obediencia. Ya debería haber dicho amén fuerte eso. Dios respalda la obediencia. Dios exige obediencia. Y la obediencia está marcada por el respaldo de Dios. O sea, si yo hago lo que Él me pide, Él hará lo que Él ha prometido. La obediencia nace de lo que Él quiere que yo haga, dejando incluso muchas veces todos mis deseos de lado, incluso lo que yo pienso. Dios a veces no pregunta para hacerlo, ordena para que lo hagamos. Está escrito. Escuche bien, Dios jamás nos pedirá algo que Él sepa que nosotros no podemos hacer. Él siempre respaldará la obediencia. Escuche bien, debemos obedecer y someter nuestra vida a su palabra y esperar en esa obediencia el respaldo de Dios en lo que Él nos ha pedido hacer. El deseo nace de lo que nosotros queremos hacer, pero que usted haga algo no garantiza el favor de Dios sobre su vida. Y Dios no se hace responsable del deseo humano. Y muchas personas pagan la consecuencia de un deseo de algo que ellos tomaron como una decisión sin involucrar a Dios en el asunto. Cuando el Señor nos enseñó acerca de esto, nos dijo: el que quiera construir una torre, diga conmigo, querer es el deseo del hombre. Él dijo el que quiera, no el que fue enviado. Hay una diferencia. Jesús dijo el que quiera construir una torre, siéntese a pensar primero si tiene lo suficiente en su mano para terminarlo. Haga cálculos, dijo el Señor. No sea que comenzando no pueda terminarla y la deje a la mitad y entonces sea motivo de burla. Jesús nos enseñó que hay deseos de construir, pero ese deseo nace del hombre, que debe estar sujeto a un cálculo, a lo que quiero hacer. Pero escuche bien, algunos comienzan a construir sus torres en sus vidas, y cuando las cosas comienzan a ir mal, quieren ver el favor de Dios en la torre que ellos están levantando, y aún se enojan con Dios cuando Dios no les contesta. ¿Conoce gente así? Si comenzamos a construir por nuestra cuenta, sin encomendar nuestras tareas a Dios, entonces debo sacar bien la cuenta de lo que yo tengo, porque no habrá intervención de Dios allí. Si mi vida está sujeta a deseos, gobernada por deseos y por querer del hombre, ¿cuántas cosas por un deseo echamos a perder? Escuche bien, aún en el noviazgo y en el matrimonio, el deseo es un enemigo del plan de Dios. El deseo es un enemigo del plan de Dios, y mucha gente echa a perder, hipoteca toda su vida familiar, toda su vida matrimonial por no controlar ese deseo. Pero la obediencia es diferente. Escuche bien esto. Cuando Noé recibe una instrucción, él recibe las medidas, los elementos a usar y el propósito del por qué.
Porque el Señor es intencional. Y una de las cosas que la iglesia debe entender es que no es solamente que Él debe ser intencional con mi vida, sino que yo debo hacer todo de mi vida una intención para Dios. Saber el por qué lo hago, saber el cuándo lo debo hacer, conocer el propósito de lo que Dios me está pidiendo. Porque todo lo que Dios me manda hacer está sujeto a un propósito eterno en Él. Escuche bien, jamás Dios le pidió a Noé calcular el costo. Jamás el Señor le preguntó si tenía herramientas. Noé no se preguntó jamás dónde construiría tal gran nave. No sabemos el terreno que manejaba él, pero Noé jamás cuestionó a Dios. Nunca pensó si la madera le alcanzaría. No pensó si los clavos serían suficientes. No estuvo preocupado por los permisos de construcción municipales. Él no tenía esa conciencia. Tampoco le preguntó a Dios si él recibiría ayuda para esa tarea. Tampoco le preguntó si estaría con los años suficientes para construir. Él recibió una orden, un modelo, y la gracia de Dios estaba sobre él, y esa gracia fue suficiente para que él terminara lo que Dios le mandó a hacer. La Biblia entonces nos habla de este Noé y nos dice que en Génesis capítulo 6 dice que el mundo se había pervertido, que la gente se había desviado, que todos se habían apartado de Dios, pero había un hombre. Es como una luz en medio de toda esa oscuridad. Es como encontrar algo que no se encuentra con facilidad. Es encontrar lo que el Señor anda buscando, lo que el Señor ve cuando pone sus ojos en la tierra, en medio de toda la inmundicia, en medio de toda esa pudrición, en medio de todo lo feo que se había levantado en esa generación. La Biblia dice y señala en un verso, cambia la historia de toda la humanidad. Y dice, en medio de toda esta pudrición, en medio de toda la gente que dejó a Dios, Dios encontró un hombre, y dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quizás Noé estaba haciendo algo para tratar de agradar a Dios. No lo sabemos, pero la Biblia dice que él halló gracia. Lo que quiere decir es que él estaba trabajando, haciendo algo para agradar a Dios. Y Dios notó el esfuerzo que él tenía para tratar de desmarcarse de esa generación perversa que no quería a Dios, que no buscaba a Dios. Y de pronto en la Biblia él alcanza el favor de Dios. Y la Biblia dice que Dios miró la tierra y Noé halló gracia, y Dios dijo, ahí encontré a uno que puedo comenzar otra vez. Encontré a uno que puede comenzar la historia otra vez. Encontré a uno que lo puedo meter junto a su familia para comenzar un nuevo proyecto sobre la tierra. Cuando Noé entonces haya gracia, Dios le encomienda una tarea, y la gracia de Dios sobre su vida fue suficiente para hacer lo que Dios le había pedido. Contra todo pronóstico, jamás había llovido sobre la tierra, jamás se había hecho algo tan grande, jamás, pero él jamás tampoco cuestionó el plan de Dios. Él escuchó la voz de Dios y tomó un martillo y comenzó a trabajar, siendo guiado por la voz de Dios y por la gracia que reposaba sobre su vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le obedezcamos, que le creamos. Dios pudo haber hecho lo que él quería en un día. Le pudo haber entregado una barca, pudo haber abierto la tierra para tragar la desobediencia de los hombres, pero nos muestra a través de la historia de este hombre cómo un hombre que le cree y que encuentra la gracia de Dios tiene todo el respaldo del cielo cuando es obediente a lo que Dios ha hablado. Cuando Dios ordena, en la obediencia todos los elementos se reúnen para que nos suplan según el plan de Dios. O sea, les quiero decir esto: si usted camina en la dirección que Dios ha marcado, usted verá el favor de Dios sobre su vida. Míreme, y ese favor será evidente. La gente lo verá. Será tan evidente el favor de Dios cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda. El resultado siempre será la gracia de Dios sobre un hombre que quiere obedecer. Escuche bien, el deseo no alcanza a terminar nada. Y es más, normalmente la gente queda en vergüenza. Hay cientos de torres a mitad de camino que hablan del sueño del hombre. Solo al final
Solo al final de la historia, al final de este proceso, usted se dará cuenta que lo que estaba haciendo era su deseo o era la obediencia. Hay gente que confunde lo que siente con lo que debe hacer. Y mucha gente se embarca en ciertos proyectos que Dios nunca le mandó. Y esos terminan a la mitad desgastados. Y escúcheme bien, el costo de hacer lo que no se debe muchas veces lo paga la familia. He visto cientos de ministros que no fueron llamados por Dios, con sus familias completamente destrozadas, ellos intentando levantar algo que Dios jamás le pidió que levantaran. Y toda su familia está lejos. Escuche bien eso, esto es grave. Cientos de personas lejos, hijos de ministros lejos de Dios. ¿Por qué? Porque comenzaron a levantar torres que Dios jamás le mandó a construir, empujando con sus fuerzas. Pero escuche bien, cuando usted levanta algo que Dios le ha mandado, se ve la provisión de Dios, se ve el favor de Dios, se ve el amor de Dios, se ve la fuerza de Dios sobre su vida, se ve el favor sobre nuestros hijos. Dios está comprometido. Cuando Dios le habló a Noé, no solamente con él dijo: yo voy a encargarme que tu familia se meta donde tú te metes por causa de tu obediencia. Dios está comprometido con lo que él llama. No debemos nosotros caminar en inmadurez solo por deseo y lo que yo quiero, sino en obediencia a la palabra de Dios. Eso garantiza el resultado de lo que vamos a hacer. Escuche bien, y con esto voy a cerrar. Patito, no sé si me acompaña, amigo. Reciba esto, por favor. Porque Dios siempre se compromete con aquello que Él llama. Reciba eso. Si Dios te llamó, Dios está comprometido contigo. Porque Dios es Dios de pacto. Y Él nos conoce desde antes de Él mismo aparecer en nuestra vida. Mi hijo, súbeme un poquito el micrófono. Cuando Jesús llamó a Pedro, conocía todas y cada una de las trancas de Pedro. Sabía lo impulsivo que era. Sabía incluso que en un momento le iba a fallar. Y no en uno, quizás en muchos. Y aún así lo llamó. Porque también Dios sabía que en ese pedazo de madera, en esa piedra sin tallar, había algo que él necesitaba para el ministerio. Y que en algún momento, quizás golpe tras golpe, y quizás después de esa larga y profunda oración y lamento que hizo aquella noche que traicionó al Señor, fue tan impactante para él que su vida cambió. De hecho, el mayor cambio está producido en esa noche, que algo le hizo clic en su corazón. Ni los milagros lo conmovían tanto. Pero aquella noche que él traicionó, ¿por qué? Porque él nunca, escuche, míreme. Pedro era una persona de palabra. Pedro, lo que él decía, lo hacía. Era el único que se ponía a un lavado de pie. Los demás lo aceptaban como: bueno, el Señor quiere lavarme. Él dijo: no me vas a lavar. El hombre era duro. El Señor, cuando estuvo en el Getsemaní y vinieron los soldados, fue el único que agarró la espada, hermano, y si no se agacha ese soldado, el Señor le tiene que pegar la cabeza. Porque no es que le quiso cortar la oreja, él iba a la cabeza, solo que con la oscuridad no se vio. Pero el hombre estaba decidido, era un hombre de palabra, era un hombre rudo, era un hombre de verdad, era un hombre que había que convencerlo. Por eso cuando el Señor le pide su barca, la Biblia dice: y le rogó a Pedro. O sea, lo que quiere decir que el hombre no quería. Estando Jesús viendo los milagros el día anterior en la propia casa, él había sido formado. Pedro era difícil. Pero Pedro en sí mismo, él dijo algo que él estaba convencidísimo que él era capaz de cumplir. Él dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, yo no me voy a ir. Usted no me conoce, Señor. Yo soy un hombre de palabra. Yo soy Pedro. Yo no te voy a dejar. Si es necesario, a la muerte voy contigo. Y cuando él se da cuenta que el gallo ya ha cantado 2 y él lo ha negado 3, eso remeció el conocimiento que él tenía de sí mismo.
Le vino a mostrar que todo lo que sus convicciones absolutas hasta ese día habían perdido fuerzas por el temor, por el miedo. Algo lo había petrificado en su corazón. Estaba en realidad desconociéndose a sí mismo, diciendo: yo no soy así. ¿Qué me pasó? El miedo, el pavor de ver lo que le hacían a su Señor, de ver cómo lo golpeaban, la sangre en el piso, los azotes de la ira del mismo infierno estaban sobre los hombros del Señor. Y eso fue tan duro, ese azote, esas espinas atravesando su piel, incrustándosele en la cabeza. La maldad del hombre, todo el infierno se había reunido en ese momento, en ese lugar, y estaba todo lleno de tinieblas, tratando de poner el mayor dolor en la vida de Cristo. Insoportable para un hombre. Y ahí estaba Pedro temblando. El mismo que había dicho horas antes: yo jamás te voy a negar, yo puedo. Se dio cuenta que el Señor lo conocía más que él mismo. Eso quebrantó su corazón, pero escuche bien, el Señor siempre supo, aún desde el momento antes que Jesús llegara a aquella barca a pedírsela prestada, antes de que Pedro cayera de rodillas, siempre Jesús supo que Pedro en algún momento le iba a fallar, y sabía el día y la hora que iba a fallar. Pero Dios estaba comprometido con su llamado. Dios se compromete con lo que Él llama. Cuando el Señor llama a Pedro a caminar sobre las aguas, Pedro falló en su fe, y Pedro abandonó su mirada en el Señor, y Pedro se hundió. Pero como el Señor lo había llamado, el Señor se hizo responsable de la falta de fe de aquel que Él llamó. Y la Biblia dice que estiró su mano y lo levantó, porque Dios se compromete con lo que Él llama. Usted va a tener el respaldo de Dios. Escuche bien, en el llamado de Dios no estamos exentos de dudar. En el llamado de Dios no estamos exentos de tropiezos. En el llamado de Dios no estamos exentos de grandes dolores en lo profundo de nuestro corazón. Pero lo que usted tiene que saber, que en el llamado de Dios, lo que nunca queda exento es que aquel que te llamó respaldará tu vida en los próximos años. Y escúchame bien y recibe esto, por favor. Y si te llamó a ti, es porque también tiene un plan con tu familia. Porque Dios tiene un plan familiar para aquellos que creen. Dios respalda lo que Él llama. Y sobre todo cuando tú obedeces, al costo que esto sea, Dios va a respaldar tu vida, porque Él está comprometido con tu vida. Del día que te llamó, golpe tras golpe, caída tras caída, te tendrá que levantar 20 veces el Señor. Tendrá que darte ánimo 20 veces el Señor, hasta que ya puedas caminar a una nueva velocidad y afirmes tus pies. Pero recíbame esto: Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. No sigas construyendo torres bajo tu deseo. Sé obediente como Él fue. La revelación de la obediencia de Cristo hasta el final con Dios. Haz lo que Él nos ha mandado a hacer, al precio que sea. Avanza, camina. Él respaldará tu vida en la obediencia. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojitos un minuto. Porque si el Señor fue el que te llamó, los hombres no te pueden sacar. Si fue Dios el que mencionó tu nombre, que cambió tu corazón, que tú sentiste su voz en el eco de tu corazón y sabías que era Él. Si Dios te llamó, el hombre no te puede empujar. Jamás el hombre te puede sacar del lugar que Dios te puso. El hombre no tiene fuerza para empujar la puerta que Dios abrió. Mantén tu lugar, retén tu profesión. Usted tiene un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. Jesús sabe lo que es la traición, la soledad. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la maldad del hombre. Jesús sabe lo que es estar solo.
Jesús sabe, escuche bien, lo que es tener miedo, porque Él lo experimentó. Jesús sabe lo que duele, que la misma familia te critique. Jesús sabe lo que es pasar ciertos momentos donde alguien te viene a cobrar y tienes que mandar a Pedro a buscar plata y esperar todo ese rato para poder pagar. Él sabe lo que es esperar para pagar. Jesús es un sumo sacerdote cercano que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son tus debilidades y Él se compadece de eso, le da pena esa debilidad. Y por eso Él te dice: acércate, porque si tú te acercas, yo te ayudo. Si tú te mueves, yo extiendo mi mano. Hay gracia y hay misericordia cercanas a mí que tú necesitas para caminar. No camines sin esa gracia y esa misericordia. Deja de construir torres personales y encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Guarda silencio delante de Dios. Espera en Él y Él hará. Aleluya. Levanta tus manos, por favor. Como Dios te conoce más que tú mismo. De hecho, hace tiempo atrás entendía esa palabra que el Señor ha contado. Jesús la dijo. ¿Cómo podemos dudar de Él si Él ha contado aún los cabellos de nuestra cabeza? Y nadie cuenta sus cabellos. Primero, porque es imposible. Y segundo, porque es innecesario. Pero eso nos muestra el gran amor de Dios, que nos conoce más que nosotros mismos y que está preocupado de cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dios sabe lo que tú necesitas y te ha traído esta mañana para sumar a tu vida, porque Él sabe quién eres. Y tú pensaste incluso que nunca ibas a fallar y fallaste. Muchos de ustedes pensaban que nunca, pero pasó. Y tú le habías prometido a Dios: Señor, no te voy a fallar. Y en un momento algo pasó, pero el que te llamó tiene poder para levantarte y para volver a caminar contigo. Él está comprometido con lo que llama. Él sabe que todavía no te conoce profundamente. Él sabe quién eres y Él quiere ayudarte, y tú necesitas su ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tanto amor. Señor, tenemos demasiadas torres levantadas porque lo quisimos así. Gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, desgastamos nuestra familia en torres que tú no nos mandaste a construir. Y el precio de eso es una vergüenza, familias alejadas. Pero hoy, Señor, queremos obedecer a tu palabra. Tú se lo dijiste ahí atrás: ya no quiero más sacrificio de vacas, ovejas, sangre. No, yo quiero obediencia. Yo quiero alguien que me obedezca, alguien que ame a su prójimo, alguien que opere en la naturaleza de Cristo, que tenga el corazón para perdonar a aquellos que dañan, alguien que sea capaz de ir por aquel que está solo, alguien que tenga misericordia, que se le mueva las entrañas cuando algo suceda en el mundo. Quiero obediencia. Quiero que me busquen. Quiero que me crean. Que nunca vayan a desconfiar de mí y de mi amor. Que jamás cuestiones cuando yo digo que no. Gracias, Dios, por darnos tu palabra. Quizás muchos hoy esperan la respuesta en algún área de su vida, y yo creo que tú la puedes dar. Pero la palabra ha sido tan clara. No somos niños gobernados por las emociones. Somos hombres que hemos madurado
y tenemos convicciones que gobiernan nuestra vida. Estamos convencidos que nada nos puede separar de tu amor. Estamos convencidos que tú escuchas nuestras oraciones. Estamos convencidos que tú nos amas con un amor eterno. Estamos convencidos que aunque no recibamos a veces lo que pedimos o queremos, tú nos sigues amando. Y a través de incluso la negación, guarda nuestra vida y el propósito de nuestro llamado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús.